¿Qué tal amigos de Alianza Abogados de Colombia? Buenas tardes, mi nombre es Néstor Javier Betancur, soy abogado penalista radicado en la ciudad de Villavicencio. Quiero compartir con ustedes hoy un tema y que tiene que ver mucho con lo teórico como práctico. Nosotros los abogados penalistas hoy estamos enfrentados a tres leyes. A la ley 906 de 2004, que es la regla general, a la ley 1826 de 2017, que es el que conocemos como proceso abreviado, y a la ley 1908 del 2018, que es la que se conoce como ley de sometimiento para los grupos armados organizados o grupos de delincuencia organizada, que los encontramos en el artículo 317A, que fue la que se adicionó a esta ley 1908 de 2018, adicionó al Código de Procedimiento Penal. Allí los encontramos como GAO y GDO. ¿Cuál es el paralelo que quiero hacer entre las tres leyes? El vencimiento de términos, porque para las tres opera de manera diferente. ¿Qué tenemos que hacer? Tan pronto conocemos de un proceso penal, ubicar el tipo penal o los tipos penales que le fueron imputados. Recordemos que el vencimiento de términos aplica para las personas que están privadas de la libertad. Y entonces, si aplica para un tipo penal que correspondió a la ley 906, ella en su artículo 317 nos da unos vencimientos de términos. 60 días desde la imputación hasta el escrito de acusación. Si a los 60 días no hubo escrito de acusación, vencimiento de términos. Pero si se dio el escrito de acusación, desde el momento del escrito de acusación se empieza a contar nuevamente hasta la iniciación de juicio oral, y de ahí son 120 días. Si no desborda los 120 días, no estaremos frente a un vencimiento de términos, habría que esperar esos 120 días. Si no se ha iniciado juicio oral, vencimiento de términos. Y un tercer vencimiento de términos desde la iniciación de juicio oral hasta el sentido de fallo. Recordemos este término, sentido de fallo, no sentencia, ni lectura de sentencia, ni primera instancia, ni segunda instancia, ni apelación, estamos hablando sentido de fallo. Entonces, si entre el juicio oral y el sentido de fallo transcurrieron 150 días y no hubo sentido de fallo, vencimiento de términos. Y otro vencimiento de términos que no se cuenta dentro del proceso, sino se cuenta es el tiempo que lleva privado de la libertad, en la vigencia de la medida de aseguramiento, que lo encontramos en el parágrafo primero del artículo 307 de la ley 906. Y entonces allí nos dice que ninguna medida de aseguramiento podrá ser superior a un año. Pero, para ciertos tipos penales y ciertas circunstancias, el fiscal podrá prorrogarla por un año más, antes de vencerse. Por eso es prórroga, antes de vencerse el año, ella pide una prórroga, se hará una audiencia ante juez de garantías, y si le dan la prórroga, pues tendríamos que esperar un año más. Si le niegan la prórroga, porque pues ahí está el abogado atento a oponerse a esa prórroga de la medida, porque la fiscal tendrá que sustentarla, y si se da la prórroga, pues habrá que esperar un año más. Si no se da la prórroga, quedamos a las puertas de vencimiento de términos, de la pérdida de vigencia de la medida de aseguramiento. ¿Cuándo se da la prórroga y cuándo se duplican los términos? Es decir, de los 60 días iniciales se van a 120 días, o de los 120 días siguientes se irán a 240 días, o de los 150 días se irán a 300 días. ¿Cuándo? Cuando se trate de 3 o más los capturados, cuando sea un tomado por la ley o que responda a la justicia especializada, cuando sea delito de la 1474, que estos son los delitos contra la administración de justicia, y delitos sexuales. En estos 4 eventos se duplican los términos y podrá pedirse prórroga. Si no está dentro de estos tipos penales, entonces serán 60, 120, 150 días y un año de medida de aseguramiento. Hagamos un ejemplo. Entonces, delitos sexuales. Entonces, el primer vencimiento de términos será 120 días al escrito de acusación. El segundo vencimiento de términos serán 240 días desde el escrito de acusación hasta juicio oral. Y el tercer vencimiento decía desde el juicio oral hasta el sentido del fallo, 300 días. Y podrá pedirle prórroga. Pero veamos un tipo penal, homicidio simple. Entonces, estamos hablando de 60, 120 y 150. En ese orden de ideas, tenemos los vencimientos de términos para la ley 906. Ahora veamos ley 1908 del 2018. Para los grupos armados organizados o GDO.
Recordemos que no todos los conciertos para delinquir van a entrar en esta ley 1908, porque normalmente, ¿qué dice por allá el 340 del Código Penal? Dice que cuando se reúnan varias personas con el objeto de cometer delitos, entonces ya es concierto para delinquir y generalmente la fiscalía lo imputa así. Pero el concierto para delinquir tiene unos requisitos más exigentes que están en la jurisprudencia, no los voy a entrar a definir ahorita, pero no quiere decir que todos los conciertos para delinquir ingresen a la ley 1908, porque esta ley en su artículo 2 define qué son GAO y qué son GDO, para saber si entran en esta ley. Y aquí los términos son más exigentes, más extensos. Entonces tenemos desde la imputación hasta el escrito de acusación, ya no serán 60 ni 120 días como la 906, sino que serán 400 días. Y entre el escrito de acusación y el juicio oral ya no serán 120 ni 240, sino 500 días. Y entre el juicio oral y el sentido de fallo ya no serán 150 ni 300 días, sino otros 500 días. Recordemos que estos tiempos no son acumulables. Se agotó el primero y si no se logró, se empieza a contar de cero nuevamente hasta el segundo vencimiento. Y si no se logró, volvemos a empezar. Eso para el paralelo frente a la ley 906 y a la 1908. En la 1908 no se habla de prórroga de la medida. Pero veamos ahora la 1826, el proceso abreviado. Y este es un poco corto pero complejo, en el sentido de que nos cambia totalmente la estructura del proceso penal. ¿Por qué razón? Porque desaparece la imputación, desaparece la audiencia del 447, no se habla de sentido de fallo, se habla de traslado de la sentencia y se habla de audiencias concentradas. ¿En qué consiste? Se inicia el proceso penal, si bien en la 906 se inicia con la imputación y se activa el activo hurtado de la defensa, pues aquí se inicia con el traslado de la acusación, los citan al procesado, citan a la víctima, se intenta una conciliación, si no se da, le corren traslado de la acusación y con él sus elementos materiales probatorios, ya sean en físico, ya sea un CD, le entregan y le hacen el acta y bueno, desde ese momento se inicia o se activa el proceso para la defensa y tiene 70 días para que se haya adelantado la audiencia concentrada. Y la audiencia concentrada es la audiencia de acusación y la preparatoria juntas, una tras otra en la misma audiencia. Desde esta audiencia concentrada hasta el juicio oral deben haber transcurrido 30 días. Si transcurrieron 30 días y no se inició el juicio oral, tenemos el otro vencimiento de términos. Y desde el juicio oral hasta el traslado de la sentencia, por eso al inicio les decía que tengan en cuenta el sentido del fallo en la 906 y en esta se habla de traslado de sentencia porque llega uno a la audiencia y le corren traslado desde el escrito, le entregan la sentencia. No deben haber transcurrido 75 días. Si pasan de los 75 días, vencimiento de términos. Ahí tenemos los 3 vencimientos para el proceso abreviado. Y ya no se habla de la prórroga de la medida de aseguramiento porque no existe prórroga, pero sí existe vencimiento de la medida de aseguramiento, pero ya no serán de un año, sino de 180 días. ¿Por qué no existe prórroga? Porque la prórroga, recordamos que era para esos eventos que les nombré inicialmente, donde delitos sexuales, 3 o más los capturados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que la 1826, como requisito sine qua non, es el artículo 74 del Código de Procedimiento Penal, es decir, los delitos querellables. Si no es un delito querellable, no puede ser procesado por esta ley. Por eso les decía que es muy importante saber qué tipo penal es que se imputó para ubicarnos en qué ley es la que se va a adelantar. Aquí sucede algo curioso con la 1826. Si nos vamos al artículo 74, están todo el listado de los delitos querellables, pero no está allí la violencia intrafamiliar. Pero la ley 1959 del 20 de junio del 2019, en su artículo 4, incluyó a la violencia intrafamiliar. No lo incluyó dentro de los delitos querellables, pero sí lo incluyó para que fuera adelantado por esta ley. Eso es una de las novedades que trajo la 1959, que es lo que tiene que ver contra la violencia intrafamiliar. ¿Por qué razón? Porque modificó el artículo 548 de la 906. Entonces fijémonos que tenemos 3 leyes y 3 formas de contar los vencimientos de términos. ¿Y por qué traje este tema? Porque en la práctica, esto no está en los códigos,
ni en las jurisprudencias, esto está en la práctica. Los internos allá, como no tienen más que hacer, ellos escriben todos los días, con el respeto que se les merecen, pero ellos, algunos de ellos leen y se dedican a escribir y a hacer solicitudes que les permite la Constitución, el 229 del derecho al acceso a la justicia les permite hacer esas solicitudes, pero una vez llegan esas solicitudes al centro de servicios y le asignan el juzgado de garantías, pues ¿quién va a sustentar? Ellos notifican al abogado defensor, y será el abogado defensor que deberá determinar si es procedente o no, para no ir a pasar colores allá en una audiencia solicitando algo que es improcedente. Entonces, por eso en mi recomendación de conocer muy bien en qué ley está y cuáles términos se aplican con almanaque en mano, porque estos días hay que contarlos con almanaque, porque si no lo hacemos así y pedimos nosotros la audiencia, el fiscal y el señor juez de garantías, él sí cuenta los días con almanaque en mano y muy seguramente nos van a sorprender. Esto, mis estimados colegas, es un bosquejo. Esto tiene tanto de largo como de ancho, hay que profundizar muchísimo más, pero a grosso modo quise socializarlo porque es lo que está ocurriendo en la práctica. Muchas gracias para todos por su atención. Feliz tarde.